desde el primer momento en el que a nivel europeo la media de PIB que se dedica a sanidad es el 11% del PIB estatal y solo un 0,35% del PIB se basa en prevención, no podemos avanzar. Toda patología se genera a raíz de una mala prevención. ¿Y qué opinas a nivel global en nuestro país, o sea, en España, que es donde nosotros estamos grabando, la gente se alimenta bien? Yo creo que no. Y a lo mejor suena muy presuntuoso y suena como a muy vídeo de youtuber culturista que dice yo me alimento, vosotros no bien, ¿no? Hay mucho así, ¿no? No, o sea, creo que si nos remitimos a la evidencia y a los estudios poblacionales que se hacen, hay un estudio muy interesante que se hizo a nivel español en 2016, si no recuerdo, que comparaban, o sea, lo que miraban eran registros, ¿no? Siempre ya sabéis, ¿no? Que en nutrición es difícil hacer estudios que no sean retrospectivos, ¿no? De encuesta, de todo y sus limitaciones que hay. Vieron que de toda la gente que entrevistaron y extrapolaron de ahí, ¿no? Esa muestra, la extrapolaron a nivel poblacional, en principio era representativa de la población, menos de un tercio de la población general cumplía los estándares que marcan las sociedades de nutrición a nivel español y a nivel de dieta mediterránea. O sea, no comemos bien. Uno de los factores, yo creo, principales son la carne roja y sus derivados y procesados, ¿no? Tú lo ves en la pirámide de la nutrición mediterránea y te dice menos de 2 a la semana. Yo recuerdo y consumía a diario. Y creo que la mayoría de gente, desde el bocadillo del desayuno hasta el de la merienda, pasada por el bistec del mediodía. No lo hacemos bien. Cuando te dicen mínimo 5 al día de frutas o verduras, en el estudio veía que tampoco se cumplía. Entonces, no estamos alimentándonos bien y eso se ve reflejado en la cantidad de patología crónica que hay actualmente, en concreto en las sociedades occidentales, ¿no? Ahora en las orientales, con el tema de la globalización, toda nuestra cultura occidental se ha ido ahí y ha afectado a su esperanza de vida, a su cronicidad, pero es que no lo estamos haciendo bien. Pobrecicos, le hemos llevado todo lo malo. Todo malo, no paran de abrir Kentucky y McDonald's. Sí. Hostia, qué bueno. Que no sé si quieres comentar antes, porque, si quieres comentar lo que comentábamos antes, porque me parecía súper interesante antes de que empezáramos a grabar, del tema de las zonas azules, ¿no? Porque acabas de comentar ahora un poquito este tema de que se ha ido la comida rápida hacia, por ejemplo, Japón, ¿no? Que es una de las zonas, ¿no? Hay una de las zonas que se considera pues una zona azul. Entonces, si quieres explicarnos un poquito, porque me ha parecido súper interesante. Sí, las zonas azules, ¿no? Son núcleos de población que están distribuidos por todo el mundo, en los cuales la esperanza de vida, o por decirlo de algún modo, la densidad de población centenaria que hay, sale de las estadísticas de lo que sigue la población mundial, ¿no? Y hay 5 zonas en concreto: Nicoya en Costa Rica, Loma Linda en Estados Unidos, Cerdeña, Okinawa en Japón y Ikaria en Grecia. Entonces, son zonas que todas comparten 3 cosas básicas, quizá 4. Una de ellas es el tipo de alimentación, que fundamentalmente es plant-based y comen de todo. Sí que es verdad que hay algunas como Loma Linda que ya son incluso vegetarianas, ¿no? Porque es un sitio donde hay gente más religiosa, adventistas, que ya pues tienen en su modo, en su ideología, pues la carne no, etc. Otra cosa que tienen en común es la actividad física que realizan. O sea, la mayoría también son zonas en las que son pueblecitos, hay cuestas, ya no te desplazas en transporte público, ascensores, etc. Haces ejercicio físico habitual, es que tampoco hay que hacer mucho más. Y por otro lado, el núcleo social, ¿no? O sea, esa conexión que hay con la gente, ese soporte. Son 3 factores que los ven como los diferenciales de la población en general, ¿no? Y que facilita que haya esa densidad poblacional de centenarios. Y claro, y es curioso porque Japón, que ha sido un referente en esos casos, y quizá la zona de Okinawa es
donde hay más longevos, es curioso porque, claro, su esperanza de vida, su incidencia y prevalencia de patología crónica ha ido cambiando a medida que Japón se ha ido occidentalizando. Y eso se ve muy, muy claro en algunos estudios en los que siguen, ¿no? A raíz de Segunda Guerra Mundial, Japón, etcétera, migrantes, ¿no? Que iban desde Japón a Hawái. Había un estudio muy guay que lo seguía y seguían a las generaciones que se desplazaron a Hawái, que tuvieron hijos ahí, seguían a esas personas que ya pues tenían sus 60, 70 años y después seguían a sus contrapartes que se habían quedado en Japón y mantenían ese estilo de vida diferencial. Y lo que veían claramente es que mientras los que se habían ido a Hawái y entraban en contacto con la cultura occidental, el estilo de dieta de ahí, empezaban a presentar incidencia y prevalencia de patología crónica, ¿no? Hipertensión, diabetes, infarto, ictus, cáncer, mucho más que los que se quedaron en Japón. Y al final el hecho diferencial, el componente genético es el mismo, pero el que hace que aflore, el que hace que todo empeore, al final es el estilo de vida y ahí se vio claro. No, brutal. Es que, claro, esto es... para la gente que estudie un poquito el tema de la salud es brutal, porque el mismo componente genético, variación digamos, de hábitos. De hábitos, total. Es más, antes os hablaba del sueño y creo que el dormir es súper importante y hay muchos estudios poblacionales que lo relacionan con mayor índice, ¿no? El insomnio o el dormir menos de 6 horas, con más riesgo primero de accidentes de tráfico. O sea, la principal causa de accidentes de tráfico no es el alcohol, no son las drogas, son los microsueños que se producen en gente que no está durmiendo bien. Un microdespiste y pum, y te comes otro coche o te sales de la calzada, etc. Pero es que lo que se ha visto es que hay, cuanto menos duermes, mayor incidencia de patología psiquiátrica como depresión y de demencia. Entonces, esto lo vieron y lo analizaron y lo estudiaron y ahora está bastante claro que hay un componente en el que si hicieron estudios en los que analizaban la genética de las personas durmiendo 6 horas o menos o entre unas 8 horas, entre 7 y 9. Y vieron que los genes que estaban activos, expresándose en aquel momento en la gente que dormía 6 horas, eran todos los genes facilitadores de inflamación, proinflamatorios, de riesgo de cáncer, etc., ¿no? Y los genes estos en la gente que dormía 7-9 horas estaban suprimidos. O sea, la epigenética marcaba qué genes tú tenías activados. Tenías activados, si dormías más y mejor, tenías activados aquellos genes que son reparadores del DNA, por ejemplo, del ADN, ¿no? Etcétera. Sí, sí. ¿Y habías leído algo? Porque no sé si has leído el libro de ¿Por qué dormimos? ¿Por qué dormimos? Sí. De Matthew Walker. Sí, sí. Yo creo que es ahora mismo como el libro referente en cuanto al sueño y basado en evidencia científica, sí, sí. Que creo que era en este libro que mencionaba lo del sistema linfático, ¿no? Que es lo que tú decías, sí. Las enfermedades neurodegenerativas. Desde aquí llamo a la gente que nos esté viendo leer ese libro, por Dios. Total, sí, sí. Es un libro encima que está súper bien escrito, es fácil de leer, súper divulgativo. Es lo que te decía, es súper divulgativo, o sea. Y yo no le daba la importancia que le doy ahora al dormir. Yo cuando estaba estudiando medicina, vida universitaria, yo me acostaba a las 12, 1 y a las 6, venga, levantado y para la uni. Sí. Y obviamente, claro, no es lo adecuado, no es lo adecuado. Ya ves. Ahora vamos a volver otra vez a enganchar un poco el tema que estábamos hablando de la no buena nutrición o mala nutrición, por no etiquetarla como mala nutrición, ¿vale? ¿Crees que desde el gobierno y las instituciones se está haciendo algo o se hace tanto como se debería para cambiar esto? Yo creo que no. Yo creo que no, porque cada vez más sí, pero los profesionales no, y seguro que vosotros lo sabéis, a veces estamos un poco limitados en cuanto a recursos para poder generar, ¿no? este cambio, ¿no? La responsabilidad cae mucho en nosotros, pero yo creo que es más a nivel gubernamental que se deben producir los cambios primero. Es decir, desde el primer momento en el que a nivel europeo, ¿no? La media de PIB que se dedica a sanidad es el 11% del PIB estatal a nivel europeo, y solo un 0,35% del PIB se basa en prevención.
no, o sea, no podemos avanzar. Quiero decir, la prevención debería ser la primera arma. Toda patología se genera a raíz de una mala prevención, en mayor o menor medida. Los accidentes laborales también, ¿no? Hay su prevención de riesgos laborales, ¿no? De casco, de arnés, de todo. En sanidad, en salud, tendría que ser una buena alimentación, un buen hábito de sueño, de actividad física, y no se hace. Es más, ahí... Y la importancia de la alimentación es primordial en esto. Y no puedes solo dedicándole el 0,35% del PIB a mantener a enseñar a la población cómo debe comer o alimentarse o cuáles son las formas más saludables, porque hay varias, no hay solo una única, pero sí que hay unas tendencias, ¿no? A mí me gusta hablar de tendencias porque si no parece muy dogmático, ¿no? Y muy religioso, como la visión que a veces se tiene del veganismo, a lo mejor, ¿no? Hay que seguir unas tendencias. Y eso, hay un estudio muy interesante de la Asociación Americana del Corazón, que es la mayor entidad a nivel de salud cardiovascular ahí, que es la que genera las guías de práctica médica de insuficiencia cardíaca, de infarto, de resucitación cardiopulmonar ahí en Estados Unidos, y sacó un estudio muy interesante en el que analizaban cuál era el estado de salud de la población de ahí, y vieron que hasta dos tercios de la población o sobrepeso o obesidad. 2/3. Entonces decidieron analizar cuáles eran los 7 factores que más contribuían a todo ello. Y el primero era la nutrición. O sea, el primero en la escala, en la punta de la pirámide, la nutrición, los hábitos de vida. O sea, que sí, que después el tabaco también salían todos. Pero la nutrición estaba ahí, en la punta de todo. Y dijeron, vale, pues esto salió en 2010. Y dijeron, vale, de cada 2020 nos proponemos un objetivo: disminuir a la mitad la gente que tiene estos malos hábitos de vida, los fumadores, el sobrepeso, la obesidad, tal. Para 2020 se hizo el mismo análisis, se mejoró, pero no se llegó al objetivo para 2020, y estratificaron de nuevo cuáles eran los factores de riesgo que se relacionaban con peores, ¿no? Con mayor patología, peores años de vida. Nutrición, hábitos de... Claro, otra vez. Claro, hostia puta. Y no le damos la importancia, yo creo que requiere, sí. Claro, ahora te quería preguntar sobre esto, que ¿cómo crees tú que influye la nutrición en la recuperación, por ejemplo, de un paciente crítico? Yo creo que la nutrición de un paciente crítico es súper importante, y creo que esto a nivel hospitalario lo tienen súper analizado, muy bien calculado, ¿no? Los requerimientos tanto calórico, proteico. El paciente crítico está inflamado por definición, o sea, tanto sea como una infección diseminada, una sepsis, ¿no? Sea un infarto, sea un paciente traumático que haya tenido un accidente de coche, el estado del cuerpo es de tender a la inflamación. La inflamación, en cierta medida, es una respuesta normal del cuerpo a curar algo, ¿no? Es una activación celular de ciertos tipos de célula para, pues, generar la respuesta necesaria para curar la enfermedad. Pero a veces la inflamación también es dañina, un exceso de inflamación, y eso lo vimos en el COVID. La gente que hacía esas neumonías tan severas era por un exceso de esa actividad inflamatoria. Entonces, la inflamación es consumo de energía constante, continuo, y eso en el paciente crítico pues conlleva, ¿no?, pérdida de masa muscular, ¿no? Te lo conocemos, ¿no? Gente que ha pasado 3 meses encamado en la UCI y después, ¿no?, los ves ahí andando, se quedan sin masa muscular, sin deporte, y cada vez todo esto a nivel nutricional está como súper medido, súper calculado, es primordial. La gente que lleva una buena nutrición cuando está ingresada o unos requerimientos nutricionales bien cubiertos tienen menos días de ingreso, una supervivencia a la alta mucho mayor, etcétera. Sí. ¿Y en enfermedades crónicas también? También, sí. Paciente, ¿no?, con enfermedad cardíaca, enfermedad renal, enfermedad hepática, cada uno tiene sus requerimientos nutricionales y deben estar calculados, y mejoran su estado de salud, o mantienen, ¿no?, esa estabilidad para que no empeoren, ¿no? Porque toda patología crónica tiene su descompensación aguda, su empeoramiento de la situación, que puede volver al basal o puede ya no volver al mismo nivel y a ser un poquillo peor, ¿no? Y así es como la enfermedad va avanzando. Pero también, yo creo que la nutrición
si lo pensamos, no hay nada que esté más, excepto el aire que respiramos, no hay nada que esté más en contacto directo que los alimentos que ingerimos con nuestro cuerpo, no, nada más. Totalmente. Y no sé si has visto tú que incluso en pacientes de urgencias, o sea, dos pacientes que se asemejan, ¿vale? Entre comillas, porque va a ser difícil que, a no ser que sean gemelos, ¿no? Que entran, o sea, también uno que lleva una buena nutrición antes de entrar y uno que no, ¿también has visto como que se recuperan más rápido o...? Sí, claro, yo en la sala de urgencias el seguimiento yo directamente no lo hago porque es muy dinámico el servicio, entra un paciente, se diagnostica, se estabiliza y se va al servicio que mejor le va a ir, ¿no? para tratar su patología. Pero lo que dice la evidencia científica es que una buena nutrición en un paciente consigue intentar mejorar todos los parámetros relacionados con el hospitalismo, ¿no? Los días que puedes pasar ingresado, cómo sales, ¿no? Si sales con mayor o menor masa muscular, etc. Sí, eso está... ¿Crees que el personal sanitario tiene los conocimientos necesarios para tratar a una persona que lleva un alimento, a nivel nutricional hablamos, una persona que lleva una alimentación vegana? Yo creo que no, porque yo me pongo en mi papel y yo llevaba, cuando empecé la especialidad en medicina familiar o comunitaria, que es quizá el especialista que está en mayor contacto con la población sana también, ¿no? O sea, es medicina familiar y comunitaria, es quizá el principal responsable a nivel individual de generar unos buenos hábitos de vida y de trabajar la prevención. Yo, a pesar de ya llevar en aquel momento 7 años siendo vegano, bueno, 7, un poco menos, quizás 6, 5, aún desconocía ciertas recomendaciones, ciertas cosas. Quiero decir, incluso en la nutrición general, ¿no? Ahí me preguntaban, ¿no? Diagnosticabas una diabetes del adulto, ¿no? Una diabetes tipo 2. Y decías, bueno, vale, o sea, el protocolo me dice, ¿no? Tiene una diabetes que tampoco es nada descabellada, una hemoglobina glicada, que es lo que se utiliza, ¿no? Para medir también la respuesta al tratamiento y el control glicémico que tiene el paciente, que es, ¿no? de 6,8, tampoco no es nada descabellado. Bueno, voy a hacer unas medidas higiénico-dietéticas que llamamos, ¿no? 3-6 meses y vemos, y si no se mejora habrá que empezar medicación. En aquel momento pensaba, vale, ¿yo qué le digo ahora? ¿Cómo tiene que comer? Es que, claro, tengo 7 minutos también con el paciente, ¿no? Y digo, bueno, yo siempre me descargaba la infografía de la regla del plato, ¿no? De lo que tenía que contener, de qué fuentes, etc. Pero no se podía trabajar y no había el conocimiento necesario. Medicina son 6 años, tiene 360 créditos y nutrición es una asignatura optativa, no sé si eso ha cambiado, en mi caso lo era, y son 6 créditos, o sea, de 360, 6. O sea, 6 es lo que le dedicas a la prevención del principal factor de riesgo, que son los hábitos dietéticos. Sí, es una pregunta que te queríamos hacer después, de que si creías que se impartía suficiente el tema de nutrición y la importancia en la carrera. Nada. No. Y creo que es importante. Creo que no tiene la importancia que merece, porque al final un grueso de los sanitarios trabajarán en primaria. Y en primaria esto lo deberíamos tener clarísimo. Sí. Yo por eso al final tuve que hacer el máster en nutrición clínica, porque notaba que me faltaba algo. Flipa. Que te quería preguntar, ¿crees que hay una tendencia en los hospitales, en la atención, ¿vale? Al paciente al final, más de ir hacia preventivo, o sea, consejos preventivos sobre nutrición, deporte, sueño y tal? Sí. Cada vez más, sí. Yo creo que la mentalidad está, lo que pasa que los recursos, como ya hemos dicho, no. O sea, no... Tú por más que quieras, por más que te esfuerces, cada vez eres más consciente de todo eso. Yo creo que hay un movimiento cada vez que tiende hacia unos hábitos de vida más saludables y a divulgarlos. Y creo que a veces no sé si decirlo triste, pero lo curioso es que toda esta información nos llega por redes sociales. Y redes sociales pueden no ser un buen filtro de esa información. Te puede llegar de todo. Es complicado.